Bien. Hemos iniciado hace un tiempito una serie sobre el reino de Dios. Este sería el cuarto mensaje sobre el mismo tema. Y lo de hoy, lo que quiero hoy resaltar es que el reino de Dios prevalece sobre las tinieblas. Aun cuando no todos se dan cuenta de eso, porque a veces mirando un mismo hecho no discernimos lo que está pasando, pero pasa en realidad que el reino de Dios prevalece sobre las tinieblas. ¿Saben? Creo que para todos es fácil de ver que en general, no digo todos los casos, pero una buena cantidad de casos, por lo menos los más mediáticos, generalmente para destacarse en esta sociedad rechazan a Dios. O sea, no tienen nada que ver con Dios. A veces algunos te dicen que creen en Dios, pero viven vidas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Eso es lo común en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se exalta en la sociedad hoy día? En todo el mundo, no aquí en Estados Unidos, en todo el mundo. Se exalta la solvencia económica, las riquezas, la belleza. Todo el mundo quiere ser hermoso y hacen de todo tipo. Algún artista, si le llegan a sacar una foto sin Photoshop, lo mandan preso al fotógrafo. Es más, algunos tratan de sacarle foto cuando están fuera de cámara y todo, y por ahí le mostraron la celulitis y hacen un juicio al fotógrafo. Porque todos tienen que ser bellos, sean hombres o mujeres. También tienen que ser jóvenes. Hace poco salió una propaganda de una mujer que es asiática y tiene 42 años, pero la foto siempre parece una chica de 18. Y entonces era la gran fama de que teniendo 42 parece una de 18. También el libertinaje sexual es algo que está visto, un placer hedonista, el placer por el placer mismo, el lujo, las revistas que muestran cómo viven los más ricos, y a la vez que se exalta todo esto, se desprecia lo viejo, lo anciano, se los oculta, se los tapa, no se los promueve. Todo lo que sea dolor, todo lo que sea sacrificio, todo lo que sea moral, es totalmente no solo descartado, sino ocultado, o se lo habla como algo que ya pasó de moda. Esto es un poco como vive nuestra sociedad. Y simplemente menciono que sin la presencia de Dios en la vida personal y en la vida social, en la vida de relación, realmente todo se degrada y se deteriora. Aunque parezca exitoso, aunque parezca que está funcionando bien, aunque algunos parecen felices, pero siempre terminan suicidándose. Me llama la atención cuántos del jet set, cuántos artistas que parece que están en la cumbre del éxito, de la maravilla, del físico, del dinero, de la fama, y terminan suicidándose. Y uno dice, es evidente que sin Dios todo se deteriora, todo se degrada. ¿Saben por qué? Porque sin Dios no hay ni propósito ni destino. Se vive al día. Y sin destino no hay ni responsabilidad, ni obligaciones, ni deber alguno. Cuando alguien vive simplemente al día, por lo epidérmico, no tiene razón por la cual apuntar a algo mejor. No tiene obligaciones, no tiene responsabilidades, no tiene deberes. Vive simplemente intentando pasar lo mejor el momento. Y ¿saben? Sin propósito ni destino, la vida carece de sentido. Por eso todos debemos respondernos la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Para qué Dios me puso en esta tierra? ¿Hacia dónde quiere que yo apunte en mi vida? Porque si no tenemos sentido, tampoco tenemos razón para tener metas dignas. ¿Cuándo uno se pone metas? Cuando quiere alcanzar aquello para lo cual cree que existe. Y tampoco tiene que ser una meta que es la que mejor se me ocurra a mí. Porque puede ser una meta correcta, pero no tiene nada que ver con Dios. Entonces, lo que todos deberíamos siempre preguntarnos es, ¿hacia dónde Dios quiere que yo me dirija? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es la meta en mi vida que Dios puso para mí? Yo no dudo que todo lo que Dios nos va dando es parte de esa meta. Dios no te permitió casarte y tener hijos porque tiene una meta distinta para vos. Evidentemente, los que estamos en esa situación hoy es porque Dios lo anhela así.
Pero tenemos que encontrar realmente parámetros con los cuales manejar nuestra vida. Si nosotros no tenemos andariveles dignos, dados por Dios, para tomar decisiones, para tener diferencia entre lo bueno y lo malo, para poder saber cuáles son las mejores decisiones en la vida, sin esos parámetros, nunca podremos ejercer un juicio sano, un juicio moral, porque no tenemos parámetros. Si la sociedad no tuviera leyes, estaríamos en medio de una anarquía. Si ustedes se imaginan el tráfico con tanta gente, si nadie le diera atención a los semáforos, ni a los carteles, ni a las guías, lo que sería un caos. Ahora, todo eso está hecho para que podamos coexistir juntos, podamos manejar, podamos trasladarnos, sin que uno interfiera con el otro. Todo lo que es una ley moral, todo lo que es un mandamiento del Señor, no está dado simplemente para que nosotros seamos rígidos cumplidores. Está dado para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y por eso cuando la sociedad se desliga de todo lo que significa seguir un orden como Dios lo estableció, termina en un caos y en una anarquía. Sin Dios, ¿quién determina lo que está bien y lo que está mal? Por eso hoy todo es relativo. Por hoy alguien dice algo y otro dice, bueno, pero yo pienso diferente. Y cada uno piensa como se le ocurre, como si todos pudiéramos determinar libremente lo que es mejor, sin tener en cuenta lo que dice Dios. Fíjense que no estoy hablando de una religión. No estoy hablando de ser del grupo tal, de la religión o de otro grupo. Estoy hablando de lo real en la vida, que es tener una relación de amistad con Dios y tener formas de vida que respondan al proyecto original de Dios para nuestra vida. Leíamos los otros días con algunos hermanos que si alguien diseñó una cámara, qué sé yo, como esta de aquí de fotos, esa cámara solamente puede ser usada y da todo el potencial que tiene cuando se la usa según fue hecha por el que la creó. Si en lugar de eso yo quisiera filmar poniéndola para el otro lado, no filmaría para este. Si quisiera apagar el sonido y que siga grabando sonido, no serviría. Hay que usarla de la manera en que fue diseñada. Y los seres humanos también, para poder vivir con plenitud, tenemos que vivir según el diseño que Dios ha hecho para nosotros, y nadie mejor que Él, que es nuestro inventor, sabe realmente lo que necesitamos para vivir. Si no tenemos propósitos, si no tenemos metas, si no tenemos destino, ¿sabe lo que pasa con nuestra vida? Carece de valor. ¿Qué es lo que da valor a algo? ¿Por qué esto tiene un precio? ¿De dónde sale ese precio? Por supuesto, del costo de los materiales, del costo de la mano de obra, pero tiene otra cosa que determina su precio. ¿Qué tan importante es para el que lo va a usar? Si este micrófono lo usa el presidente del país, dentro de unos años lo van a vender ¿a qué precio? ¿Al precio que vale hoy? No, lo van a vender a un precio altísimo. Y dicen, este lo usó el presidente de los Estados Unidos. Por eso muchos se quedan con la lapicera con que firma los decretos. ¿Vieron que firma el decreto y le da la lapicera a uno y se la guarda? Porque dentro de unos años va a decir, con esta lapicera firmó tal decreto. Y entonces cobra un valor enorme. A veces ustedes ven en los remates que dicen, este teléfono perteneció a Adolf Hitler. Ese teléfono, si uno encuentra un teléfono igual, no vale nada. Es algo para tirar, no tiene costo, no tiene precio. Pero este lo usó en el búnker Hitler. ¡Oh! Millones vale. Entonces, cuando la vida de un ser humano está sin Dios, pierde su valor. Es lo mismo que una piedra o un árbol. Pero ¿saben lo que nos da valor? Que vamos a pasar la eternidad con Cristo. Que para el Señor hemos sido de tanto valor que nada menos que Él nos reemplazó en el castigo y murió para poder pasar la eternidad con nosotros.
Con razón el diablo quiere quedarse con esos valores. Porque lo que nos da valor es precisamente que vivimos con Dios. Si no, no tenemos valor. Por eso la vida sin propósito, sin meta, que provienen de Dios, carece de valor. Pero cuando nos enfocamos en Dios, en su gracia, nuestra vida tiene un valor incalculable, impagable. Ahora, insisto, la vida tiene sentido cuando la disponemos para Dios y cuando practicamos sus leyes. No de una manera legalista porque no sirve, sino de alguna manera porque entendemos que eso nos ayuda a vivir plenamente. Para tener una vida plena, con sentido, con propósito, tenemos que focalizar toda nuestra existencia en Dios. Focalizar nuestra existencia en Dios no es venir el domingo simplemente, eso es parte de nuestra forma de seguir al Señor. Pero nuestro trabajo, nuestra relación con la familia, las decisiones que tomamos en cuanto a lo que es digno, lo que es indigno, lo que miramos, lo que oímos, todo tiene que estar centrado en Dios. Y no hablo de una manía, ¿cómo es que se llama cuando alguien le agarra el reviro religioso? ¿Cómo decimos? No, decimos delirio místico. No estoy hablando de tener un delirio místico, donde uno tenga la palabra Dios, 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 todo el día en la boca. No se trata de eso. Se trata de ser personas normales, naturales, que hacen todo lo que corresponde hacer en el día, pero que tienen conciencia de que están viviendo para Dios. No es que todo el tiempo lo están repitiendo con su boca, pero sí están sabiendo que si van a trabajar lo hacen con felicidad, con alegría, aunque no les guste el trabajo que haga, porque en última instancia estamos honrando al Señor. ¿Saben? Necesitamos ser edificados en la mentalidad y en los principios del reino de Dios. 2 domingos atrás hablamos de lo que es la mentalidad del reino de Dios. Cómo piensa distinto, piensa según los parámetros del Señor y no según los parámetros de nuestra realidad. En el reino de Dios, las personas son valoradas por principios diferentes a los que son valoradas en la sociedad. ¿Usted valoraría a alguien que está tirado en la calle, que no tiene que comer y que a lo mejor hace sus necesidades ahí? ¿Cómo lo valoraría usted? ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Sí? Porque Dios no creó. Bueno, esa es la respuesta correcta. La realidad es que cuando vemos algo así, no le damos mucho valor, pero Dios lo sigue valorando aunque la sociedad lo desprecie, precisamente. Y esa es la gran diferencia en el reino de Dios. Dios nos valora porque somos personas, no nos valora porque tenemos dinero, inteligencia o títulos, que no está mal tener todo eso, no estoy hablando en contra de. Estoy diciendo que a pesar de tener todo eso, no es lo que nos da valor, sino lo que nos da valor es ser personas a quien Dios creó para vivir con Él. Y fíjense, cuando uno lee las Escrituras encuentra el mundo al revés, o mejor dicho, el mundo al derecho y ve que el mundo está al revés. Miren, en Lucas 18:9, Jesús menciona con todas las letras que un hombre que no era ladrón, ni injusto, ni adúltero, que ayunaba 2 veces por semana y daba sus diezmos, sin embargo no calificó como ciudadano del reino de Dios. Y otro que estaba al lado de él, que era pecador y que de tan pecador no podía alzar la vista porque le daba vergüenza y se golpeaba el pecho, ese calificó para ser ciudadano del reino de Dios. Uno dice, pará, ¿de dónde? ¿Quién puso esto en la Biblia? Está al revés. Lo podrán ver, se llama la parábola del publicano y el pecador. Otra cosa que marca la Escritura, diferente a nuestra sociedad, en Lucas 18 al 25, Jesús no aprobó para que siga con él a un ciudadano realmente especial. Era un joven muy valorado socialmente, tenía gran solvencia económica, la Biblia dice que era rico,
y los ricos se consideraban que era por la bendición de Dios, como muchos piensan hoy. Tenía fuertes convicciones morales, siempre había honrado a sus padres, nunca había adulterado, siempre había llevado una vida muy correcta. Sin embargo, dice la Escritura que no calificó para ser un seguidor de Jesús. Señor, hay que llamarle la atención, pará. Mandame unos cuantos de esto a la iglesia, por favor, un tiempito, aunque sea. Sin embargo, era alguien cuyas riquezas estaban primero que el reino de Dios. Y a pesar de tener todas las cualidades que socialmente eran bien vistas, no pudo pertenecer al reino de Dios. La mentalidad del reino es muy diferente. También en Mateo capítulo 20, Jesús cuenta que no atendió el reclamo de los obreros que exigían que a ellos se les pague más porque trabajaron desde la primera hora del día y le pagaron igual que al que trabajó solo la última hora del día. Y fueron y dijeron, ¿cómo? Nosotros trabajamos todo el día y nos pagan lo mismo que este que trabajó nada más que una horita. Y el Señor le dijo, querido, con mi dinero hago lo que quiero. ¿Cómo se entiende eso? Solamente con la mentalidad del reino, donde uno sabe que aplicar misericordia está por encima que aplicar lo justo. No es que no hay que ser justo, porque a los que primero pagó hizo lo justo con ellos, pero con otros aplicó misericordia. Y nosotros nunca queremos ese tipo de misericordia que afecta a nuestros intereses. Queremos que nos den a nosotros más. Y no califica para el reino de Dios. No califica. En el reino de Dios se vive con principios a los cuales nuestra naturaleza se opone. Nuestra forma natural de vida se opone. Díganme una cosa. ¿Cómo es eso de perdonar a los que nos ofenden? Entre paréntesis, me olvidé de leer el Padre Nuestro, Orvin. Pero bueno, la culpa es de Frank, que no lo puso, no mía. ¿Pero qué dice el Padre Nuestro? Perdónanos nuestras ofensas, ¿de qué manera? O sea que nunca nos perdona el Señor. Porque si espera que perdonemos a los ofensores, pobre Dios, se va a cansar esperando. No, si te perdonamos. Pero esto no es natural. Esto es contrario. Dice que hay que orar por los que buscan nuestro mal. Había dormido poco ese día Jesús para decir algo así. No puede ser que haya dicho eso. También dice algo, había una ley en el tiempo de Jesús, donde los soldados romanos, cuando venían con algo pesado, su equipo o algo pesado, tenían el derecho de a cualquiera que veían decirle, llévame todo esto por una milla. Así que los ciudadanos se imaginan, encima que era un soldado enemigo, venía con carga y tenían que llevarle, el soldado todo feliz caminando sin nada y ellos llevando la carga. Y van a escuchar a Jesús, que viene como el Mesías libertador, y les dice, el que te pida llevar la carga una milla, llévala 2. Otra vez, el rabí este está con un día torcido. ¿Cómo es eso? Es el reino de Dios. Alguien te quiere hacer mal. Alguien te exige lo que no te debe exigir. Y no solo lo haces, sino que lo haces por tu propia voluntad, un tiempo más que el otro te exige. Mentalidad de reino. Por supuesto, no se puede vivir con la vieja naturaleza. No se puede vivir la vida nueva con el hombre viejo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos, como el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario volver a nacer. ¿Quién puede poner la mejilla otra vez cuando alguien te pegó la primera vez? Sin embargo, ayer comentábamos con algunos hermanos, Gandhi, siguiendo el Sermón del Monte,
afectando a la no violencia, poniendo la otra mejilla tantas veces como fuera necesario, liberó a la India del poder del imperio más grande en ese momento, que era Gran Bretaña, siguiendo las enseñanzas del reino de Dios. Y más cerca en este país, Luther King, siguiendo el Sermón del Monte y siguiendo lo que aprendió de Gandhi, también hizo su movimiento de no violencia y logró que se den derechos a la minoría negra como no lo tenían. Reino de Dios, aún con imperfecciones, pero mentalidad distinta a la de nuestra ciudad, a la de nuestra sociedad. Ahora, hay un caso que para mí es el más sorprendente en la Escritura, de alguien que calificó para el reino de Dios cuando no tenía la menor posibilidad de calificar para ese momento, ni tiempo para lograrlo. Lucas 23:32 dice así: también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Se imaginan la situación, no? 3 hombres colgados de 3 cruces, cercanas se ve una a la otra porque podían escucharse al decirse algo. Los 3 lastimados, sangrantes, desnudos prácticamente, estando allí en una situación donde solo quedaban poquitas horas para morir. Jesús fue crucificado al medio de los otros dos, y todos los evangelios mencionan que era permanentemente injuriado, permanentemente con frases que lo denigraban, permanentemente con frases que lo desafiaban, totalmente, todo el tiempo, más allá del sufrimiento físico que tenía, sufría el sufrimiento psicológico de todas las burlas y frases soeces que tenían. También, según el Evangelio de Mateo y de Marcos, los 2 criminales injuriaban a Jesús. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, 3 hombres descartados socialmente. 3 hombres a los que la sociedad rechazó. Un inocente y 2 legítimamente culpables y ajusticiados. Allí están los 3. En la hora más crítica, que es la hora donde se ve lo que hay en el corazón. Nunca es más notable lo que hay en el fondo de una persona que cuando está en sus últimos momentos. Algunos que han vivido malamente terminan haciendo más mal aún cuando están por morir. Otros que han vivido bien terminan bien. Y hay otros que han vivido una vida tal vez oculta, ni buena ni mala, y terminan actuando mal. He visto de todo esto con gente que estaba a punto de morir. Ahora, ¿saben lo que veo aquí? Los exponentes del reino de Dios y los exponentes de las tinieblas. Veo un desafío entre el infierno y el cielo. Ahí está Jesús inocente, y ahí hay 2 dignos representantes del más profundo y maligno infierno. Todo un desafío, toda una situación que hay que ver cómo se definirá. Dios y el diablo presentaron sus mejores discípulos que tenían en ese momento. Presentaron lo mejor que tenían para una contienda entre tinieblas y luz. Y ahí iba a ser visto qué había en el corazón de estos 3 hombres.
Jesús, el condenado inocente, el que tenía razones para expresar su vergüenza, su condena y su venganza, ¿saben lo que dice? Padre, perdónalos, Amén. porque no saben lo que hacen. ¡Ja! Reino de Dios. Pasan algunas horas más en la cruz. Ve a María, su madre. Ve a Juan, el discípulo amado. ¿Saben qué le dice? Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. ¿Saben? Las personas que viven con Jesús en el corazón mueren con gozo y con paz. He visto esto muchísimas veces. Yo quiero haberles contado una vez una hermana con cáncer, la fui a ver al hospital. Me dice, Eduardo, Dios me habló. ¿Sabe lo que me dijo? Que se iba a glorificar con mi vida. Yo le dije, ¿te va a sanar? No. No me dijo que me va a sanar. Tal vez sí, pero no me dijo eso. Lo que me dijo es que cualquiera sea la situación, se va a glorificar con mi vida. Y estaba feliz, sonriente. Murió al poquito tiempo, en paz y con gloria. Otra vez se convirtió la mamá de una chica que venía a casa, una chica muy afín a nuestro hogar. La mamá se convirtió, la bautizamos, tuvo un tiempo, se enfermó también una enfermedad terminal, la fui a ver al hospital. Le digo, ¿cómo estás? Me dice, mejor que nunca. A punto de morir. Quedé choqueado porque al otro día cuando murió la cremaron y la había visto el día anterior en la cama y al otro día veo la urnita con las cenizas. Me quedé ahí medio choqueado por la diferencia, pero siempre me quedó grabado cuando me dijo, mejor que nunca, Eduardo. ¿Qué pasaba con los reos? Uno de ellos, de los dos que injuriaban a Jesús, le dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Seguía centrado en sí mismo. Seguía pensando únicamente en él. Y a Jesús lo veía solamente como uno que le podía dar una mano, pero nunca como el Dios del universo. Solo quería usar al Señor. Y saben, las personas con un corazón ajeno a Dios viven en permanente tinieblas y viven un infierno en esta vida. Eso es lo común cuando no se tiene a Dios. Dicen que Lenin, cuando estaba en su lecho de convalecencia, en un momento que volvió en sí, estaba su hija presente y alzando las manos al cielo, despotricaba contra el cielo. Y así murió. ¿Por qué? Porque nunca vivió con Dios. Creo que el Papa Pío XII lo llamaba el anticristo, por toda la gente que mató, los millones que mató. Y así viven cuando no conocen al Señor. Pero aquí hay una maravilla. Cuando se enfrenta el reino de luz con el reino de tinieblas. Cuando se enfrenta Jesús y Satanás. ¿Y saben cuál es el teatro de operaciones? Nuestras vidas. Nunca estamos libres de la influencia de uno o de otro. Es una mentira, una falacia de esos que dicen yo soy libre. No sos libre. O estás con Cristo para ser libre o sos un prisionero del diablo, aunque no te des cuenta. Y el otro exclama, el otro criminal, le dice a su compañero, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Siempre me asombra, ¿qué hizo volver a este hombre en sí?
¿Qué hizo volver a este hombre en el momento en que estaba a punto de morir y con todo el sufrimiento y el dolor? ¿Qué lo hizo volver en sí? Cuando un rato antes estaba injuriando a Jesús como el otro. Seguramente le habrán resonado en el corazón las palabras de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿por qué en uno esas palabras hicieron efecto y en el otro no? Porque hay una decisión personal de abrir el corazón o dejarlo cerrado. Cuando Dios habla, Dios no te obliga, es tu decisión decir sí al Señor o decirle no. Al último momento, evidentemente, le dijo sí al Señor. Me pregunto, es una pregunta que nunca me he podido responder, ¿por qué algunos ante la muerte cierran el corazón duramente y otros lo abren de par en par? ¿Por qué algunos cuando están en situación de última, en lugar de recurrir a Dios, buscan curanderos, brujos, manos santas, para ver si les resuelven el problema de su vida, en lugar de buscar al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Es evidente que mucho de esto pasa porque no han abierto su mente y su corazón a la gracia de Dios. No es Dios quien se aleja, somos nosotros que no le dejamos entrar. Fue tal el cambio que tuvo este criminal en ese momento en la cruz, que es casi imposible de pensar, porque un hombre que no crucificaban a cualquiera, no crucificaban a uno que había robado un pan y entonces lo mandaban a la cruz, crucificaban a los peores, así que este debió haber sido uno de los peores. Sin embargo, fue tal su cambio, fue tal la luz que lo iluminó, que tuvo más fe que los apóstoles. ¿Qué pasó con los apóstoles en la cruz? ¿Qué hicieron? Se fueron desilusionados. ¿Se acuerdan los dos del camino de Emaús? ¡Ja! Creíamos que este era el Salvador y ya hace 3 días que está muerto. Y todos los demás huyeron. ¿Por qué? Porque no vinieron las mujeres y dijeron que resucitó, no lo creían. Y delincuente, una vida arruinada, un desperdicio social, se da cuenta que está ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Los apóstoles ni siquiera cuando Jesús apareció resucitado creían en ese reino. Le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Viendo a Jesús resucitado le preguntaban todavía si iba a resolver el problema político. Y en la cruz, diciendo: cuando estés en tu reino, reconociendo que Él era el Rey, acuérdate de mí. ¡Aleluya! ¡Qué luz! ¿Cómo puede alguien en esa situación llegar a eso? ¡Qué salto de fe! Excedió la fe de los discípulos que se dispersaron desilusionados. Ahora te hago una pregunta. ¿No te parece que pidió demasiado? ¿Merecía el perdón? Nadie merece el perdón. Sí, es cierto, pero cuando alguno peca poco, estamos más proclives a perdonarlo. Pero cuando alguno hace desastres incalificables, nos cuesta decir que puede ser perdonado, especialmente si nos afecta a nosotros. Si no fuera así, los familiares de aquellos que ajustician con la pena de muerte no irían a ver cómo muere el reo que por ahí violó a su hija. Cuando pidió esto, si había familiares de aquellos que este asesinó, ¿qué pensarían? Estarían expectantes a ver qué contestaba Jesús, ¿no? Los demonios pensarían: ¡ja, ja!
otro más para el infierno. Este no tiene opciones de salvarse. Este ya está contabilizado para el infierno. Supongo que en el cielo los ángeles hacían silencio porque era una situación inédita. ¿Qué iba a responder Jesús? Me imagino que si había familiares de las víctimas de este hombre, estarían esperando una palabra condenatoria de Jesús. Ante esa expectativa, imagino que Jesús toma aire para poder hablar y le dice algo sorprendente. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El diablo perdió un candidato que tenía ya contabilizado. La lucha entre la luz y las tinieblas quedaba claro. ¿Quién vence? Siempre la luz resplandece en las tinieblas. Imagino que los ángeles prorrumpieron en alabanza y los familiares pensaron, es injusto. Y el reo seguramente murió en paz. Qué cuadro, ¿no? El reino de Dios se hizo presente en medio del reino de la oscuridad y solo algunos se dieron cuenta. Para la multitud eran 3 crucificados. El que le contó a Lucas estas palabras, ese se dio cuenta. No sé si habrá sido María o si habrá sido alguno de los discípulos, pero unos pocos se dieron cuenta la vigencia del reino de Dios sobre la vigencia de la oscuridad. Y saben, eso pasa igual hoy día. Pocos ven la diferencia entre el reino de Dios y el reino de tinieblas, a menos que tengan al Señor en el corazón. Termino rápidamente, perdonen que me extendí un poquito, ya termino, con algunas reflexiones. Cuando vives en el reino de Dios, dejas de centrarte en ti mismo, aún en los momentos más críticos. La gente vive siempre centrada en sí y cuando sufre algo drástico en su vida, quiere que todos le mimen, todos le ayuden, solo piensan en sí mismo y cómo resolver su situación. Jesús en la cruz no pensó en sí mismo, sino pensó en todos los que lo estaban crucificando, pensó en su madre, pensó en su discípulo. Siempre recuerdo a mi hija cuando estaba ya por morir en los últimos momentos. A veces salía de su estado de coma y algunos que iban a orar por ellas me dijeron, ¿sabes lo que me dijo? Que estaba orando por mí. Entró un muchacho que tenía que ser operado, dijo, Pablito, tranquilo, te estamos sosteniendo en oración. Perdió el conocimiento. Pasó otro al rato, volvió milagrosamente a tener conocimiento y también. No recuerdo el problema que tenía esta persona, pero digo, estamos orando por vos. Cuando uno tiene el reino de Dios en su corazón, no vive centrado en sí mismo, sigue pensando en todo el resto. Los ejemplos que di antes de la Escritura, que parecen contrarios a la realidad, no se pueden entender sin una mentalidad del reino. No se puede entender el rechazo a un joven que tenía todas las cualidades que cualquiera puede aplaudir, porque su corazón estaba ajeno a Dios. No se puede entender que alguien reciba la misma paga por trabajar todo el día que el que vino a último momento, porque pensamos en términos humanos, no pensamos en términos de misericordia o del bien que se le hace a aquel que está necesitado. Necesitamos tener la mentalidad del reino de Dios. Para Dios, nuestra vida tiene valor solo por el hecho de ser personas, no por nuestra riqueza, por nuestros bienes, por nuestra inteligencia, ni siquiera por nuestra entrega para la obra de Dios. Y Él murió en nuestro lugar, precisamente para pasar la eternidad con nosotros. Termino solamente diciéndote esto. Sin importar cuán bajo hayas caído, si te arrepientes y aceptas a Jesús como tu Señor, el Señor te acepta en su reino, como hizo con este delincuente. Y saben, me vino en mente, y esto sí es el final, leo un texto nada más,
que Pablo se ve que cuando le contaron todo esto lo inspiró en una de sus cartas a decir lo siguiente, Colosenses 2, 13 al 15, en la Biblia Dios habla hoy. Dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de la naturaleza pecadora. Fíjense si no coincide con el ladrón de la cruz. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Despojó al diablo, despojó a todos. Me gusta, en lugar de decir el documento de deuda, el prontuario. Porque el prontuario es lo que usa la policía para decir el prontuario de este es todo esto. Dios anuló nuestro prontuario, anuló nuestra deuda, despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. ¡Aleluya! No imagino cómo habrá sido este asesino cuando entró en el cielo. Habrá dicho, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? Y encima se habrá visto vestido con ropas blancas. Ese está adorando desde aquel momento hasta ahora sin parar. No le va a alcanzar la eternidad para dar gracias al Señor. ¿Cómo nos va a pasar a nosotros cuando estemos en compañía de nuestro buen Señor? El reino de Dios prevalece sobre el reino de tinieblas. Amén. Dios les bendiga, hermanos.